victoria ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo está aquí. ¿Cuántos le dicen? Viviré, no moriré, por el poder de tu nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús yo viviré, viviré, no moriré. Tu nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Aleluya, aleluya. Y si Dios es por nosotros, God is with us. ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Who can be against us? Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de tu nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Ay, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Because in your presence there is joy. Y te decimos que tú eres santo. And we say that you are holy. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. ¿Cuántos le cantan? Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Golden rainbows of living color, flashes of lightning, rolls of thunders. Let's see the dawn spreading, glory and power be to you, the only wise King. Tú eres mi todo, Jesús. You are my everything, Jesus. Santo, santo, santo. Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. Holy, holy.
holy. Iglesia, holy. dígale santo, santo, santo. Church, say it. Holy, holy, holy. Porque cuando usted dice santo, 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 Because when you say it, holy, 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 usted está reconociendo you're recognizing que Él es el único santo, santo, santo. that He is the only holy. Porque holy, cuando usted holy. dice con toda la creación, Because when you say this with all con creation, toda la creación yo canto. with all creation I sing. Estamos reconociendo que hasta la creación le adora. We're recognizing that even creation worships Him. Esto es lo que Él creó con sus propias manos. This is what He created with His own hands. Lo que salió de su propio corazón. What came out of His own heart. Y si estamos hablando del corazón de Jesús, And if we're speaking of the heart del of Jesus, corazón de Dios, the heart of God, del que es el Todopoderoso, the Almighty, ¿qué es lo que sale del corazón de Dios? what is that comes out of His heart? De ese Dios que se tomó su tiempo The one who took His time para diseñar todo a la perfección, to design everything in perfection. que diseñó el viento, He designed the wind. que diseñó el mar He designed the ocean y todo lo que está debajo del mar, and everything under the ocean. todo lo que no hemos podido explorar. Everything that we haven't even yet explored. Imaginen todas las partes del universo que como humanos no hemos podido ver, Imagine all the areas of the universe that human hasn't been able to see. porque a cierto punto llegamos nosotros Because we can only reach but so far. y ahí comienza la gloria de Dios. And there it begins the glory of Ahí God. comienza su verdadero poder. That's where His true glory begins. Porque lo que nosotros podemos hacer no es por nuestra capacidad, Because what we can do is not because of our own capabilities. es porque el Rey de Reyes It's because the King of Kings y el Señor de Señores and that Lord of Lords, deposita en ti la capacidad, He deposits in you that He equips you el conocimiento, and He establishes your thoughts, el corazón, your heart. todos los pensamientos, ese ardor que tú tienes dentro de ti All of the thoughts, every desire you have within, para las cosas que tú quieres hacer. all the things that you yearn to do. No eres tú, It's not you. no es por tu poder, It's not because of your power. no es por lo que tú puedes hacer, It's not about what you can do. es por lo que Dios ha depositado dentro de ti. It's about what God has deposited within you. Porque el Dios que lo creó todo para que funcionara junto, Because God designed everything perfectly to work together. como lo hizo en la creación, The way He did it in creation, como lo hizo dentro de ti, the way He did it within you, de cada uno de nosotros individualmente, each and every one of us individually, para que igual que en la creación todo trabaje en conjunto. so that all of creation can work together. Nosotros como iglesia trabajamos en conjunto Us as a church, we work together porque solos no podemos. because we cannot do it alone. Primero necesitamos de su fuerza, First, we need His strength. necesitamos de su aliento, We need His breath. porque hay días que nos levantamos cansados, Because there are days we wake up weary. que en nuestra humanidad sentimos And in our human nature, we sentimos dolor, feel pain sentimos frustración, and frustration. sentimos pérdida, We feel loss. pero junto con la creación, But together, all of creation, como quiera, todos los días nos levantamos y decimos santo, we can stand to our feet and we can say, Holy, santo, holy, santo. holy. Mi corazón te canta, Jesús. My soul sings to you, Jesus. Yo rindo mi corazón delante de ti, Señor, And I pour out my heart to you, Lord. porque eres el Todopoderoso, Because you are the Almighty, aquel que fue, the one who was, aquel quien es the one who is, y el que será and the one who's come por to los come siglos de los siglos, throughout the ages. porque Él sigue siendo por los siglos de los siglos, Because He continues throughout the ages. porque Él sigue siendo, no importa lo que estás pasando, Because He continues regardless of the Él circumstance. sigue siendo Dios. He continues to be God. ¿Te sientas bien o no el día de hoy? Whether you feel good or bad today, Él sigue siendo Dios. He continues to be God. Se vea linda la situación o no, Whether the situation looks good Él or sigue not, siendo Dios. He continues to be God. Tenga fuerzas o no, Él sigue siendo Dios.
continues to be Salieron las God. cosas bien o salieron las cosas mal. The situation, it turns out good or bad, Él sigue siendo Dios. He's still God. Aunque afuera en la creación esté lloviendo. Even outside if it's raining, Gloria a Dios porque llueve porque Él es Dios. glory to God because He is God. Llueve porque Él creó la lluvia. It rains because He created the rain. Llueve porque Él dijo que hoy tenía que llover. It's raining because He's declared today it needed to rain. Y tú estás aquí porque Él dijo que tú tenías que estar aquí. And you are here because He declared that. it Para must be decir so. santo, The Holy Spirit, santo, holy, santo. holy, holy, holy. Gracias Jesús. Thank you, Jesus. Gracias Señor. Thank you, Lord. Gracias. Thank you. Gracias por el aire que respiramos. Thank you for the breath we breathe. Gracias por la vida que nos das. Thank you for the life you have given us. Gracias por el propósito que nos das. Thank you for the purpose you've given us. Aleluya. Qué lindo es el Señor. How beautiful is our Lord. Y qué lindo que usted haya decidido estar en la casa del Señor el día de hoy. And even more beautiful that you decided to be in the house of the Lord Porque today. en estos días que nos levantamos con el clima así, Because these days when we've woken up with the weather the way it is, o quizás soy yo nada más que necesito que oren por mí, or maybe it's just me that pero I need you to pray. uno quiere arroparse. Sometimes you just want to get under the covers. Pero dele gracias a Dios por la fuerza que usted tuvo el día de hoy. But give thanks to the Lord because He gave you the strength to get up. Que dijo, afuera la sábana. And you shook off the covers Yo voy a la casa del Señor. and said, I'm going to the house of the Lord. Así que yo le pido que hoy usted venga con un corazón abierto, So I ask you to come with an open heart, con una mente abierta, an open mind, como siempre con las manos abiertas. and always with your hands open. Porque si tiene las manos cerradas no puede agarrar la bendición que Dios le trajo el día de hoy. Because with your hands closed, you can't hold on to the blessing that God has in store. Así que le damos la bienvenida a la casa del Señor en este día. So we welcome you to the house of the Lord this morning. Vamos a estar leyendo en la palabra del Señor. We're going to be reading the word of the Lord. Vamos a estar leyendo en Primera de Crónicas, We're going to look in 1 Chronicles, capítulo 16, versículos del 8 al 13. chapter 16, verses 8 through 13. Le pedimos a todos los que están en la casa que puedan ponerse en pie, que lo hagan, por favor, We invite everyone who is in the house that can stand to please do so en reverencia a la palabra de Dios. in reverence to the word of God. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And the word reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Den gracias al Señor. Proclamen su nombre. Den a conocer sus obras entre las naciones. Cántenle. Entónenle salmos. Hablen de todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su fuerza. Anhelen siempre su rostro. Recuerden las maravillas que Él ha hecho, las señales y las leyes que ha emitido. Ustedes, descendientes de Israel, su siervo. Ustedes, hijos de Jacob, elegidos suyos. Aleluya. ¿Cuántos saben que somos elegidos? How many know that we are chosen? ¿Cuántos saben realmente que somos elegidos? How many know that we are truly the chosen? Gloria al Señor. Glory to God. Queremos darle la bienvenida a Angélica Cruz, We want to welcome Angelica Cruz, que nos visita en esta mañana, who is visiting us this morning, y a cualquier otra visita que tengamos en nuestra casa. and any other visitors we may have in our house. El Faro Church les dice, El Faro Church says to you, bienvenidos. welcome. Bienvenidos a nuestra casa, la casa del Señor. Welcome to our house, the house of the Lord. Y esperamos que puedan gozarse con nosotros, And we hope that you'll rejoice with us, que sean ministrados con nosotros, that you may be ministered que el with us, Señor les dé la palabra que usted está buscando. and that the Lord may give you the word that you're seeking. Aleluya. Praise God. Con ese mismo gozo vamos a prepararnos para dar nuestros diezmos y ofrendas. With that same joy, we're going to prepare to give our tithes and offerings.
ante tu presencia. Lord, we here before your presence. Te damos las gracias We give you thanks por el honor y el privilegio de estar en tu casa. for the honor and the privilege of being in your house. En este momento ofrendamos a ti, Señor. At this hour, we offer to you. Y yo te pido que tú bendigas al dador alegre. And we ask that you bless the cheerful giver. Y de igual forma que al que no tiene, que tú le proveas, Señor. And in the same way, we ask you for those who are lacking that you may provide. Que nunca falte comida en su mesa. That they may never lack food on their table. Que puedan vivir tu provisión, That they Señor. may be able to live your provisions. Que podamos recordar todos los días que tú eres Jehová Jireh. And that we may remember that every day that you are Jehovah Jireh. Que tú eres mi proveedor. That you are the provider. Que tú eres el que me das todo lo que necesito. You're the one who gives me everything I need. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Amén. Amen. Iglesia, de con gozo. Church, give joyfully. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant in the trial and the change. One thing remains, one thing remains. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. On and on and on and on it goes. It overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. One thing remains. Te adoramos, Señor. Glory to God. Te adoramos, Señor. Glory to God. Tu amor Hallelujah. nunca se rinde. His love never gives Tu up amor on us. permanece. His love is El always amor there. de Dios nunca falla. His love never fails. El amor de Dios me sigue donde quiera que yo vaya. His love is always El amor with me de Dios wherever I go. fue capaz His love was capable de hacerlo permanecer en esa cruz that he remained in the cross para darnos vida to give us life y vida en abundancia. and abundance of life. Porque no fueron los clavos, Because it wasn't the fue nails. su amor. It was his love. Su amor es eterno. His love is eternal. Su sacrificio fue perfecto. His sacrifice was Y perfect. su gracia And his grace es suficiente is para enough nosotros. for us. Gracias a los escogidos. Thank you to the chosen. Aleluya. Gracias, Hallelujah. Señor, por ese amor Thank you, que Jesus, no for se that love. agota, no se That it agota, no doesn't se fade. agota, permanece. It is permanent. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Dios le bendiga, mis amados hermanos. God bless you, brothers and sisters. Le damos gracias al Señor porque nos permite We thank the Lord because he allows us llegar hasta este lugar para adorar y bendecir su santo nombre. to come to this place to worship his holy name. Le damos gracias a la pastora Dimaris We thank our pastor Dimari
por permitirnos ocupar este lugar. for giving us the opportunity to preach. Y nos gozamos junto con ustedes. And we are joyful to be here with you guys. En la mañana de hoy, This morning, la lectura para la predicación we are going to give or read. se encuentra en Éxodo 25, It is found in Exodus chapter 25, versículos 1 al 9. from verses 1 through 9. La pizarra va a estar puesto en inglés And in the board, you can see it in English. y lee la palabra And the word states, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que yo tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedra de ónice, piedra de engaste para el éfod y para el pectoral. Escuche esto: y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Esto es lo más importante, iglesia. Conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Padre Santo, Dios eterno, Holy Father and eternal light. en esta mañana nos presentamos ante ti, This morning we come unto you, agradecidos, Señor, por esta oportunidad. thanking you for this opportunity. Agradecido, Señor, porque un día más tú muestras tu amor y tu misericordia para con nosotros. We thank you because one more day you demonstrate your mercy and grace for us. Te pido, Señor, que así como este mensaje I ask you, O Lord, as this message ministró a mi vida, ministered my life, ministra al pueblo, Señor. let it minister to your people in your Porque tu church, palabra because your word no vuelve atrás vacía. doesn't turn out En el without doing nombre it. de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Pueden sentarse, amados. You may be seated, beloved. Conforme a todo lo que yo te muestre. El, As I told you to do it, el diseño del tabernáculo the design of the tabernacle y el diseño de todos los utensilios, and the design of all, así lo haréis. El tema de este mensaje en esta mañana: the title of this message this morning, hacedlo conforme al modelo que yo te di. do it in accordance to the model I gave you. Si vemos el libro de Éxodo, narra la historia de cómo Dios libró al pueblo de Israel del cautiverio egipcio. The book of Exodus tells us the story of how God delivered the people of Israel from Egypt Y lo guió por el desierto con la promesa de llevarlo a la tierra prometida. and he guided them through the desert with the promise that he will take them to the promised land. Pero como Dios no improvisa, But since our God does not improvise, comenzó a darle la estructura de una sociedad organizada en el desierto. in the midst of the journey, God began to give him the structure of an organized society. Y eso se lo fue dando a And he gave través, this a través de ordenanzas, through ordains, de mandamientos, commandments de carácter legal, civil y religioso. of legal and civil and religious natures.
Y cuando me refiero a esas tres órdenes, And when I reaffirm of these three ordains, es porque en el desierto it's because in the desert, Dios empezó a decirle cómo quería que se trataran los esclavos, God began to tell them how they should treat the slaves, cómo quería que se trataran la gente extraña que llegaba donde ellos. how God wanted them to treat the people that would come among them. Eso es una estructura de carácter civil. That is a structure of civil rights. Pero cuando vamos a lo legal, But we come to the legal part, Dios le da los 10 mandamientos. God gives them the 10 commandments. Dios ordena constituir ciudades refugios. God commands them to do refugee cities. Y en el aspecto religioso, And the aspect religious, que es lo que encontramos en este capítulo 25, which is what we find on chapter 25, Dios le estaba diciendo a Moisés God was telling Moses cómo él quería que se hicieran las cosas. how he wanted things to be done. No solamente era el tabernáculo, It was not only the tabernacle, eran las fiestas anuales, it was the annual feast, eran las primicias. it was the premises. Pero en el aspecto del tabernáculo, But in the aspect of the tabernacle, Dios fue claro. God was very clear with his instructions. Le dio los materiales, He gave them the materials, le dio la materia para hacer y las especias para hacer el aceite de la unción. he gave them the raw material to prepare the anointment oil. Así que Dios quería So God wanted ese lugar sagrado that holy place para habitar to dwell en medio de su pueblo. in the midst of his people. Ya no quería que lo vieran a la distancia, posiblemente en una nube He no longer wanted to be seen as the God of distance. y en una columna de fuego. He didn't want to be known as a pillar of cloud or a pillar of fire. Sino quería estar en medio de ellos, He desired a closer relationship, espiritual y spiritually literalmente. and literally dwelling among them. Espiritualmente porque el santuario era el lugar donde él haría acto de presencia. Spiritually, because the sanctuary would be the place where he would be related. Literalmente porque la forma en que se iban a ubicar las tribus alrededor del tabernáculo And literally because the way that each tribe would be among the tabernacle, él quedaba precisamente en el medio. he would be exactly in the middle of them. Dios estaba claro God was clear que después de 400 años de cautiverio, that after 400 years of captivity, el pueblo había sido influenciado por la cultura egipcia. the people had been influenced by the Egyptian culture. Y si él no daba esas instrucciones específicas And if he had not given those specific instructions y recalcaba, and would emphasize, así es como yo lo quiero, this is the way I want it, lo más seguro most likely que el resultado final the final result hubiese sido of the tabernacle would una have been estructura a structure parecida a un templo egipcio. that would resemble probably the temples of the Hubiese sido Egyptians. una liturgia parecida a la liturgia egipcia. And their religious ceremonies would have been exactly as they would do it in Egypt. Igual que el mobiliario y los utensilios que el templo iba a contener. And the same that the furnishing and every utensil that would be used in the tabernacle. De ellos no se podía esperar menos. From them, less could not be expected. Era lo que habían vivido, They had lived that, lo que habían aprendido, they saw that, they learned that, y con esa mentalidad habían salido de Egipto. and with that mentality naturally have been reflected. Por eso a la mayor necesidad, a la mayor provocación, That's why when they were in need and when they had necessities,
deseaban estar en Egipto They would prefer to be in Egypt, comiendo ajos y cebolla. eating garlic and onions. A pesar de haber salido de Egipto, Even though they had departed from Egypt, Egipto Egypt no había salido de ellos. had never gone out of their Los hearts. seguían cargando por el desierto. They would carry them through the desert. Seguían protestando. They would protest. Llegaba la dificultad Difficulty would arrive, y le decían a Moisés, ¿por qué nos sacaste a perecer en este desierto? and they would complain to Moses, "Why did you take us to perish in the desert?" Parece que el único que entendía el propósito de Dios era Moisés. It seemed like the only one who understood the purpose was Moses. Y eso lo vemos en el capítulo 32 de Éxodo. And we see that in Exodus 32. Moisés sube al monte a hablar con Dios. Moses went up the hill, the mountain, to speak to God. Está días hablando con Dios. He is days talking to God. El pueblo comienza a desesperarse. The people start to get desperate. No nos estamos moviendo. We are not moving. Moisés tarda. Moses is taking a lot of time. Comienzan a presionar a Aarón They start pressuring Aaron, y le dicen, haznos dioses para que nos guíen. and they tell him, "Do us God so that they can guide us." Y a la menor solicitud, And just there, Aarón Aaron le estaba haciendo un becerro de oro. was making them a gold calf. Por tal razón, That is why fue necesario que Dios le recalcara, it was necessary for God to emphasize, hacedlo conforme al modelo que yo te di. "Do it in accordance to the pattern that I gave you." ¿Qué demuestra esta insistencia? What does this show us? Que Dios es un Dios de orden y de diseño. That the God who brought them out of Egypt is a God of order, and his patterns are perfect. Y lo vemos desde el principio. And we see it since the beginning. La Biblia dice The Bible states que en el principio that at the beginning había un desorden there was a chaos in the world, y que Dios and that God, ordenó ese desorden. he ordered that chaos. Creó los espacios, He created the space. creó los astros, He created the stars. llenó los espacios He filled the space. y luego que todo estaba preparado And when everything was ready y apto para ser habitable, and necessary for human being to be there, Dios puso allí al hombre. God established there the man. No solamente para que administrara, Not only to administrate, no solamente para que tuviera comunión con Él, not only to have communion with him, sino también para que tuviera de qué alimentarse. but to have where he could feed himself. Y de ese propósito inicial y eterno, And from that initial and eternal purpose, fue en ese principio it was at that beginning que Dios that God estableció el plan de redención established the plan of redemption del cual usted y yo through which you and hoy día I hemos sido beneficiados. have been benefit. Le dijo a la serpiente, He told the serpent, y pondré enemistad entre ti y la mujer, "I will put enemy between you and the woman, entre tu simiente y la simiente de ella, into her offspring and yours, y tú le herirás en el calcañal, and you will hit her, pero él te herirá en la cabeza." but he will strike you in the head." Dios era un Dios de propósito. God is a God of purpose. Y no solamente de propósito, And not only of purpose, sino también de diseño, anticipación. that he is a God of anticipation and with good designs. El modelo del tabernáculo The model of the tabernacle, era un modelo divino. it was a divine model. Por eso no podía dejárselo a la imaginación de Moisés.
That's why he could not leave it to Moses' imagine. Y ese diseño And that design tenía propósito y anticipación. had purpose and anticipation. Tenía propósito porque, como dije anteriormente, It had purpose, as I stated prior, Dios quería habitar en medio del pueblo. because God wanted to dwell among the people. Y desde ese lugar And from that place, poder intimar He con would Moisés. intimate with Moses. Así que no era solamente estructura. So therefore, it was not just a structure. El tabernáculo significaba comunión con Dios. The tabernacle signified communion with God, Tenía anticipación anticipation, porque allí, en ese lugar, because in that place, todo lo que sucedía everything that happened there anticipaba a Cristo. pointed to Christ. Era sombra y figura de lo que había de venir. It was just pointing to Christ who would come. El sacerdote ofrendaba. The priest would offer. Había un ofrendante There was an offerer y había una ofrenda. que and there dar. was an offerer. Pero con la llegada de Cristo, But with the arriving of Christ, ese ofrendante that offerer se constituyó en sí mismo en ofrenda. became the offering. Dios se quitó su manto de divinidad He took off his mantle of divinity y se cubrió con un manto de humanidad and he covered with humanity y vino a morar en nosotros. and came to dwell with us. Por eso Juan 1 dice, That's why John 1 says, en el principio era el verbo, at the beginning it was the Word, el verbo era con Dios and the Word was with God, y el verbo era Dios. and the verb is God. Y más adelante dice, y ese verbo se hizo carne And then it says that verb became flesh y habitó entre nosotros and dwelled among us. y vimos su gloria, And we saw his glory, gloria como la del unigénito glory as the one and Hijo only de Dios. Son of God. Dios llegó en el momento preciso. God came in the perfect moment. Así que toda la Biblia As the old Bible nos muestra el propósito de Dios a través de ella. demonstrate us the purpose of God through the Bible. El tabernáculo era un diseño divino The tabernacle was a divine design. y por ser divino, And because it was divine, como dije, Moisés as I stated, Moses no podía empezar a construir sin unas instrucciones. could not start the construction without having instructions from Porque God. nosotros, el hombre, Because us, men, construye de acuerdo a sus experiencias personales. we construct according to our personal experiences. Construye conforme a las influencias externas. We construct in accordance with the external influences. Construye conforme a sus conceptos, a sus conveniencias, We construct in according with our convenience and concepts, inclusive desde sus prejuicios. inclusion of the prejudges. Thank you. Y uno de esos ejemplos And one of those samples, lo tenemos en Samuel. we see it in Samuel. El pueblo de Israel decidió imitar las naciones paganas. Israel decided to imitate other nations, Y pidió un rey. and they wanted a king. Y Dios le concedió la voluntad de tener un rey. And God granted them the opportunity to have a king. Pero ese primer rey falló. But that first king failed. Y Dios le dice a Samuel, ve a la casa de Isaí, And God tells Samuel, go to Jesse's house. que allí yo voy a escoger un rey. I will then choose a new king. Y Samuel llegó And Samuel arrives, y conforme al concepto que él tenía de lo que era un rey y que había visto en Saúl, and that model that he already had as the concept when he chose Saul,
Era un hombre alto, He was a tall man. hermoso, He was very gorgeous. era un guerrero, He was a warrior. era un hombre rudo. And he was a rough man. Y cuando llegó a la casa de Isaí, And when he arrived to Jesse's house, esa misma percepción o concepto era el que él llevaba. that is exactly the model and concept that he was looking for. Eso lo hizo equivocarse, And that made him do a mistake. no una vez, Not one time, no dos veces, not two. lo hizo equivocarse 7 veces. He messed up 7 times Hasta que Dios le dice, until God tells him, Samuel, Samuel, el modelo que tú estás the mirando model and the design that you're looking no es for el que yo quiero escoger como rey. is not the one I want to choose now as a king. Tú escoges y observa lo que está delante de ti. You look at what is in front of you. Mas yo estoy buscando un hombre que su corazón sea sensible But I am looking for a man which heart is que- sensible y que sea conforme al and is mío. accordance to my heart. Dios quería un modelo distinto. God wanted a totally different model design. Samuel Samuel tuvo que desaprender had to unlearn para volver a aprender. in order to learn again. Y así mismo pasaba con Moisés y el pueblo. And the same happened with Moses and the people. Tenían que desaprender para volver a aprender. They had to unlearn to learn again. Y el pueblo no aprendió. And they didn't learn the lesson. Esa generación que salió de Egipto That generation that left Egypt se quedó en el desierto. stayed in the desert. Dios levantó una nueva generación And God lifted a new generation que fuera a tomar la tierra prometida. that would be able to conquer the promised land. Moisés siguió las instrucciones del modelo que Dios le había dado. Moses followed the instructions of the design that God had given him. Porque no siempre Because not always hay que entender a Dios. we have to understand God. No siempre hay que buscarle la razonabilidad a lo que Dios dice. We don't always have to find the reason of what God is telling us. No siempre hay que buscarle la vuelta a lo que Dios establece. We don't always have to look for what God wants us to establish. Cuando hacemos eso, When we do that, corremos el riesgo we are risking de entorpecer el plan de Dios para nuestras vidas. to not follow that design of God for our lives. Y eso fue lo que hizo Moisés. Sencillamente obedeció. And Moses simply obeyed. Porque las instrucciones de Dios no se cuestionan, Because God's instructions, you don't question them. se obedecen. You obey them. Y eso lo vemos en el capítulo 40, And we see that in chapter 40, que dice allí, where it says, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. and Así Moses did hizo. according to all the Lord commanded him to do so. Y dice todo lo que Jehová le mandó. And it states everything that God told him to do. No dejó nada fuera. He didn't leave nothing out. Y esa obediencia And that obedience trajo bendición. brought blessing. Una nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Dios llenó ese lugar. A cloud covered the tabernacle, and the glory of God filled that place, De tal forma que Moisés no pudo entrar en él. that Moses could not enter into it. Donde hay obediencia, Where there's obedience, Dios se manifiesta. God manifests himself. Donde hay obediencia, hay bendición. Where there's obedience, there is blessing. Y donde hay obediencia, Dios se agrada. And where there is obedience, God is pleased. Pero cuando empezamos a crear nuestros propios conceptos, But when we altered the pattern, alteramos el modelo de Dios. we altered what God wanted us to be designed, Y aún teniendo buenas intenciones, and even having good purpose, el resultado the result se puede convertir en un caos. could become a chaos. Los hijos de Aarón The sons of Aaron quemaron fuego extraño en el burned altar. strange fire in the altar.
La Biblia no dice qué fuego extraño fue el que quemaron. And the Bible doesn't state what kind of strange fire they Muy burned. bien pudieron haber desobedecido una orden. They could have disobeyed an order. No era el tiempo para hacerlo, It wasn't the time to do it, pero tuvieron su resultado. but the result was a disaster. El rey David King David, quiso traer el arca wanting to bring the ark desde la casa de Abinadab a Jerusalén. from the house of Abinadab to Jerusalem, Y aquí me voy a salir del mensaje. and here I'm going to step out of the message. Esa arca That ark estuvo 20 años was 20 en la years, casa de Abinadab. was in the house of Abinadab. En la casa de Abinadab In the house of Abinadab, estaba la presencia de Dios. the presence of God was there. En la casa de Abinadab In the house of Abinadab estaba la bendición. was the blessing. Abinadab no supo valorar esa presencia. And he did not know how Por- to value that presence. Por lo tanto, fueron 20 años perdidos. So there was 20 years lost. Cuando el arca llegó a la casa de Obed-Edom, When the ark arrived to the house of Obed-Edom, Obed-Edom tuvo conciencia de lo que había llegado a su casa. Obed-Edom knew what had come to his En la house. casa de Obed-Edom llegó la presencia misma de Dios. In the house of Obed-Edom, the presence of God arrived. Y en tan solo 3 meses And in 3 months, fue bendecido de manera increíble. he was blessed in an incredible way. Moraleja, como dicen por ahí. The lesson, Cuando no valoramos la presencia de Dios, when we don't take for En granted nuestra God's casa, en presence nuestro in our interior. house, in our interior, no pasa algo. nothing happens. Cierro paréntesis. And we close the parentheses. Así que David quiso llevar el arca So de- David wanted to take the ark después de 20 años after 20 years en la casa de Abinadab a Jerusalén, from Abinadab's house to Jerusalem, pero alteró el modelo but he alterated the model, que Dios le había dado the design that God had given. y que Dios previamente había establecido. And God had established El arca debía ser cargada por los levitas, that the ark would only be taken by the Levites, gente preparada y people that gen- were prepared, y gente que mantenía la comunión con Dios. and people who would maintain their communion with God. Y él lo hizo en una carreta de bueyes. And he did it and he carried it with bulls. Y el resultado And the result de esa buena intención, of that good intention, pero de un mal manejo del método y del modelo que Dios se había dado, but using the wrong model that God already had given, fue la muerte. was the death. Lo que debió haber sido un momento de celebración, What would have been a moment of de celebration, regocijo. of rejoice, El arca llegaba a Jerusalén, the ark would arrive to Jerusalem, donde debía estar. where it should have been. Se convirtió en tristeza. It was a luto. moment of sadness and a moment of weeping. Sé que me estoy saliendo del libreto, pero hay un refrán que dice, iglesia, There is this proverb that que yo says, sé que usted lo ha escuchado, de gente con buenas intenciones of people with good intentions, está lleno el infierno, hell is already full. porque la buena intención no basta, Because good intentions is not enough sino va acompañada if it is not accompanied de la obediencia of the obedience a lo que Dios establece. of what God established. Y aquí quiero hacer un contraste entre David y Moisés. And I want to make a contrast between David and Moses. Moisés siguió la revelación Moses followed the revelation que Dios le había dado. of that model God had given him. David David siguió la conveniencia. sought his convenience. Posiblemente pensó, los levitas van muy lento,
Probably he thought the Levites are too slow. lo monto en una carreta de bueyes I'll put it in the chariots y apuramos el paso. and we accelerate the steps. Pero ese no era el modelo. But that was not the model. Moisés respetó el orden de Dios. Moses respected the order of God. No añadió He didn't add materiales, materials. no alteró He materiales, didn't alterate the materials. no puso madera de cedro por madera de acacia. He didn't switch the materials that God gave him to do. Hizo todo y como Dios le había ordenado. He followed and did every instruction as God has given them to him. David David imitó el método filisteo. imitated the Philistine method. Con Moisés, With Moses, gloria. there was glory. la gloria de Dios llenó ese tabernáculo. The glory of God filled the La gloria de tabernacle. Dios llena este lugar. The glory of God fills Cuando hay this place. obediencia, When cuando hay we disposición de obey, adorar, when cuando we sabemos bring que our hemos hearts, llegado al lugar santo when y we have alineamos known nuestra mente, nuestro corazón con el cielo. that we are in the holy sanctuary and we put our mind and we set it to the Lord. Con David With David, hubo juicio there was judgment hasta tanto until corrigiera el error. he corrected the error. Y yo quiero añadir otro personaje And we want to add another que me lo dio character. Zoraida esta mañana a las 4 de la mañana. As we spoke about this at 4 o'clock in the morning, Me había levantado de orar after I prayed y siento que Sori me pone la mano en la cabeza. and I put my hand Ya on yo sabía que estaba orando por mí porque es nuestra forma, ¿verdad? De proceder cuando alguno de los dos tenemos una parte. And I know she was praying for me because that's the way we proceed when any of us have to do something for the Lord. Y de momento me dice, ¿estás despierto? And all of a sudden, she Y yo le tells digo, me, "Estoy are you awake? meditando". And I tell her, I am meditating. Y no pregunte cuánto tiempo medité porque yo medito hasta que quedo inconsciente hasta el otro día nuevamente. And don't sea- ask me how much time I was meditating because I was unconscious immediately. Hay días que puedo estar media hora meditando y hay días que son solo 5 minutos. Eso Dios lo sabe, ¿verdad? And there's only days that I can meditate half hour and probably 5. Only God knows it. Pero me dice, repasando las notas, But was revising the notes, encontré el modelo I found the model que Dios le dio a Noé. that God gave Noah. Y Noé lo hizo tal y como Dios le ordenó. And Noah did exactly as God ordered him to do it. Y ese modelo And that model trajo bendición. brought blessing. Y ese modelo And that model permitió allowed que la tierra fuera repoblada nuevamente después del juicio que Dios había. that we would have a derramado second sobre ella. chance after the judgment that God had done to the earth for their sinning. El arca The ark, no tenía timón. it didn't have a wheel. Estaba hecha para que flotara It was sencillamente. made to float Porque Dios because God era was el timón and is de esa arca. the wheel of that ark. Donde hay obediencia, Where there is obedience, hay bendición. there is blessing. Definitivamente, iglesia. Definitely, church. Cuando sustituimos la voluntad Where we want to replace God's will y el modelo de Dios por la conveniencia, and the design that He has given us for our convenience, por nuestra comodidad, because we want to be comfortable por nuestros propios conceptos, with our concepts, nuestro propio conocimiento, our own knowledge, que a veces pecamos de eso, we sin of that. corremos el riesgo We are risking de detener el plan to take a stop on the plan y el propósito and the purpose que Dios tiene para nuestras vidas. that God has for our lives. Sus planes His plans son mejores que are nuestros better planes. than ours. Sus caminos His ways más altos que nuestros caminos. are higher than our ways. Sus pensamientos His thoughts más altos que nuestros are pensamientos. more than our thoughts.
Y si tenemos un plan de Dios, And if we have a plan that has y si Dios been tiene given un by plan God, para tu vida, and if God has a plan for es your porque life, te creó con un propósito. it's because He created you with a purpose. Y ese Dios que te creó con un propósito te va a guiar por el proceso. And that God who created you with a purpose will guide you Y with no the solo through eso, the va a process. ordenar tus prioridades. And He will realign your priorities. Y vas a alcanzar tu potencial And you will reach your potential. en Cristo Jesús. But only in Jesus Christ. Amén. Amen. Porque seguimos el modelo de Dios. Because we follow His design. Dios lo tiene todo fríamente calculado. He already has this calculated. Para Él no hay sorpresas. He doesn't give surprises. Ya Él sabe nuestro futuro. He knows our future. Y si Él lo sabe, And if He knows it, ¿por qué no entregárselo en sus manos? why not surrender in His hands? Y proceder conforme al plan que Dios tiene para nosotros. And let's do in accordance to the plan and the model that God has for us. Hay modelos de Dios There's models of God and designs of God que son para el colectivo. that are for the collective. Hay modelos de Dios And there's model of God que es para el individuo. that is just for the individual. Hay modelos de Dios There's models of God que son a largo plazo. that are for the future, long term. Hay modelos de Dios And there's model of God que son en la eternidad. that are eternal. Hay modelos de Dios There's designs of God que son para un tiempo definido. that are for an undefined time. ¿Cuál de esos modelos Dios está trabajando en nosotros? Which design is God working with us? Dios se lo revelará a usted God will reveal it to you conforme a su necesidad, according to your needs, conforme al propósito que Dios tenga para su vida. according to what God wants for your life. Él ordena, He gives the orders. Él muestra el croquis, He will give you the design. Él muestra la maqueta, He will give you the blueprints, nos da los materiales, gives you the materials, nos da el diseño gives you the design, y nosotros and we comenzamos a construir start the construction desde esa orden, in the order that it was given con to esos us, materiales, with those materials, con ese diseño que Dios te dio a ti personalmente. with the design God gave you personally. Una de las razones One of the reasons por la que nuestra sociedad está en caos that the society is in chaos es porque el modelo de la primera institución creada por Dios, is because the model of the first institution created by God, que fue la familia, that was the family, ha sido trastocado. has been alternated. Y cuando hay una familia en crisis, And where there is a family in Christ, hay una sociedad en crisis. there is a society in crisis. Y cuando hay una familia en crisis, And when there is a family in una crisis, iglesia puede estar en crisis. and the church could also be in Porque crisis, sencillamente because we, la iglesia the church, se compone de familias. are families. Pero qué bueno que Dios nos ha dado el modelo But we thank God that He gave us the design para nuestra familia, for our families, para nuestra futura for our generación. future generation. Nos corresponde, iglesia, It is our responsibility, church, a nosotros como institución as an institution establecida en la tierra para llevar las nuevas, established on earth to give the good news. preservar el modelo que ha sido dado We need to preserve that design that has been given a través de la fidelidad de la palabra de Dios, through the faithfulness of the Word of God, que es nuestro manual de fe y conducta. which is our manual of faith and conduct. Transmitirlo a las próximas generaciones Continue to transmit that to our next generation y edificar conforme al modelo que Dios nos da and build according to the model that God gave us y vivir and live conforme in accordance al modelo por excelencia
to que es the Jesús. model of excellence, which is Jesus. Si copiamos ese modelo, If we copy that model, the vivimos en design, comunión con el Padre. we live in communion with the Father. Si copiamos ese modelo, If we copy that model, mostramos a Jesús we will demonstrate Jesus aquí en la tierra. here on earth. Somos sus manos, We are his hands. somos sus pies, We are his feet. somos sus oídos, We are his ears. somos su boca, We are his mouth. somos sus ojos. We are his eyes. Si copiamos ese modelo, iglesia, If we follow that model, estamos en paz we are in peace, no solamente con nuestro prójimo, not only with our beloved ones, sino también con nuestra familia. but with our families. Y quiero cerrar con estos 5 puntos que resumen la predicación. And I want to close with these 5 points that give the summary to the preaching. Cuando obedecemos el modelo de Dios, When we obey God's model, número 1, number 1, se manifiesta su presencia. his presence is manifested. La obediencia crea un ambiente donde Dios se mueve. Obedience creates an environment where God moves. Cuando obedecemos el modelo de Dios, When we obey the design that God gave us, hay un respaldo y aprobación divina. there is a heavenly backup. Thank you. Lo que nace de la obediencia What is born from obedience tiene aprobación celestial. has a backup from the Holy One. Cuando obedecemos el modelo de Dios, When we obey the model established, se establece el orden y la estabilidad. there is order and stability. El diseño divino The divine design siempre es más seguro que la creatividad humana fuera de su voluntad. is always safer than the human creativity out of his will. Cuando obedecemos el modelo de Dios, When we obey the design that God gave us, se activa la bendición. the blessing is activated. Porque la bendición no está solo en la intención, Because the blessing is not only in the intention, sino en la obediencia. but in the obedience. Cuando obedecemos el modelo de Dios, When we obey God's design, somos transformados. we are transformed. El obedecer el modelo de Dios Obeying God's model modela nuestro carácter. models our character. Nos enseña humildad, It teaches us humbleness, dependencia dependence, y reverencia ante Él. and reverence unto his presence. La gloria desciende The glory of God donde el modelo de Dios will come, and se respeta. the glory of God will descend where the model of God is respected. Dios le bendiga, iglesia. God bless you. Gracias, Señor. Amén. Hallelujah. Thank you, Jesus. Iglesia, el altar está abierto. Hallelujah. Si usted entiende, ¿verdad? Church, the altar is Si no, open. o no ha entendido cuál es el modelo, If you have not understood the model el modelo de Dios tiene para su vida, or the design that God has for you, este es el momento preciso this is the precise moment para decirle, Señor, aquí estoy. to tell Lord, here I am. Muéstrame el modelo que tú tienes diseñado para mí. Please let me know the model that you have for me. Nosotros no podemos We cannot pelear nuestras batallas fight our battles con el modelo del otro. with the model or the design of someone else. Lo que le resultó al otro, a su hermano, The design that resulted to our brothers, no necesariamente it's not necessarily te va a resultar a ti. will work for you, Porque Dios tiene un modelo específico. because God has a perfect design for you. Mientras yo preparaba este mensaje, As I prepared this message, vino a mi mente it came to my memory una experiencia que habló nuestra pastora.
An experience that our pastor spoke of. donde después de ese sueño, After that dream she had, Dios le dijo, God told her, algo nuevo something new nacerá. is about to be born. Algo nuevo en este año nacerá. Something new this year will be born. Así que debemos entender So we must understand que en ese sueño that in that dream, Dios le estaba dando el modelo God was giving her the new design de lo que sería that what would be la proyección de este año the projection for 2026. 2026. El modelo con el cual The design where she ella ha comenzado a trabajar. would start the work. Y es el modelo que nosotros, And that is the design sin entender posiblemente that maybe us, without understanding, o entendiendo, or maybe understanding, debemos de seguir. we should follow. En unidad de propósito, In unity of purpose, en unidad de espíritu, in unity of spirit, en unidad de causa. and unity of cause. Este año 2026, This year, 2026, algo nuevo nacerá. something new is about to be Algo born. nuevo nacerá. iglesia. Something will be born. Así que creámoslo. Let's believe it. Obedezcamos el modelo de Dios. Let's obey God's design. Y la gloria de Dios And the glory of God se seguirá dejando sentir en nosotros. will keep descending among us. Que Dios te bendiga. God bless you. Dios les bendiga. God bless you. Agradecemos que hayan pasado este tiempo con nosotros. We appreciate that you have spent this time with us. Y esperamos que este sermón haya ministrado su vida. And we hope that this sermon has ministered your life. No se olvide del tema. Don't forget the topic. Hacedlo conforme al modelo que yo te di. Do it according to the model I gave you. Permita que el Señor le ministre a través de esta palabra. Allow the Lord to minister you through this word. Y que esta sea de impacto para tu vida. And may this be the impact on your life. Esperamos que podamos verlo prontamente, We hope that we can see you soon. sea aquí en la iglesia May it be here at church, o que vuelva a conectarse con nosotros el próximo domingo. or you connect again next Sunday. Le pedimos a Dios que tenga una excelente semana. We hope that you have a great week. Dios le bendiga. God bless you.